Muy bien. Eh, Estamos entonces en la unidad 7, inducción electromagnética. Nada más, el favor de confirmarme si están escuchando o están viendo la presentación. Sí, ahorita todo perfecto, ingeniero. Bueno, fíjense de que esta reunión trata básicamente sobre la ley de inducción de Faraday. Si nosotros nos preguntamos cuáles son las ecuaciones más valiosas que nos dejaron los científicos, es la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque la ley de Faraday, observando nuestra realidad, permite transformar voltajes, ya sea en un voltaje mayor o en un voltaje menor, por el principio de inducción que vamos a ver en esta reunión. En base a esta ecuación, la ley de inducción de Faraday que vamos a ver, se inventó el transformador. Entonces el transformador convierte un voltaje pequeño en uno grande y al revés, un voltaje grande en uno pequeño. Esto permite entonces de que si en las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, donde se convierte la fuerza del agua en energía eléctrica, el trabajo que realiza la fuerza de un flujo de agua se convierte en energía eléctrica. Entonces, la energía generada para transportarlo a los centros de consumo, a las ciudades, no siempre están cerca. Algunas están muy retiradas a nivel de muchos kilómetros. Entonces, el artificio que se hace es se eleva el voltaje de generación, digamos 400 voltios se genera en la represa, se sube el voltaje a miles, por ejemplo 114.000 voltios, y la corriente baja. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Para minimizar las pérdidas por efecto Joule o por calor del conductor en toda esa distancia muy grande. Cuando se llega a los centros de consumo, al revés, ese voltaje grande se vuelve a un voltaje bajo con una máquina llamada transformador que funciona en base a la ecuación de inducción de Faraday. Ya llegando a las subestaciones en la ciudad, en la subestación se convierte a un voltaje de distribución, 13.000 voltios. Y vemos en las colonias unos pequeños cilindros, les llega a 13.000 voltios y dan 220 y 110, que es un voltaje ya estandarizado, que si una persona tiene contacto con alambres a ese voltaje, pues no es fatal, ¿verdad? Nada más sube el susto. Entonces vean de que la subida y voltaje, subida y bajada de voltaje es debido a la ley de Faraday. En base a eso se han diseñado los aparatos. Por ejemplo, imaginen un cargador de teléfono. Lo conectamos a una red de 120 y lo baja a 12 voltios y después lo rectifica y nos da los 5 voltios para cargar el teléfono. Ya convertido a DC, a corriente directa. Muy bien, entonces Faraday es un científico que se le amerita, se le reconoce que su ecuación pues transformó el mundo en cuanto al manejo de la energía eléctrica. Él comenzó con dos experimentos muy sencillos, pero con ese entonces pues quizás era muy complejo. Michael Faraday, inglés, en 1831. Entonces él hizo dos experimentos. Veamos el primero. Él tiene un imán con un polo norte y un polo sur. Y acá tenemos una espira de alambre conductor, digamos de cobre, una resistencia, y acá un aparatito que no tiene batería, que se llama galvanómetro, que funciona con la energía que lo atraviesa.
con la corriente que lo atraviesa. Entonces tiene una aguja muy sensible que al pasar una corriente, pues marca, se mueve y marca un valor de corriente. Entonces Faraday experimentó con un imán. Sabemos que un imán sale líneas de campo magnético del polo norte, son líneas cerradas y entran por el polo sur. Entonces la siguiente prueba fue la que hizo Faraday. Colocó el imán cerca del espiral y lo dejó estático, o sea, no lo movió, solo lo tenía ahí. Entonces vio que el amperímetro no medía nada, pero él se aseguró de que, aunque las líneas de campo no se vean, ¿verdad?, pero estar lo suficiente cerca para asegurar que habían líneas de campo atravesando el espiral. Entonces, si el imán está estático, las líneas de campo están estáticas y no hay inducción, no hay corriente inducida en el espiral. Después comenzó y movió a una velocidad oscilante. Entonces sucedió que vio que sí había una corriente inducida. Entonces, primer descubrimiento en este experimento sencillo. ¿Cuál es? Que las líneas de campo que atraviesan la espira deberían estar en movimiento, deberían ser cambiantes con el tiempo, no estáticas. Muy bien, primera conclusión. Después armó lo siguiente. Este mismo circuito, donde está el amperímetro, la resistencia y la espira, hizo otro con otra espira cercana, pero el circuito sí le puso una batería, una resistencia para limitar la corriente, y sucedió lo siguiente. Él cerró el interruptor y en el momento de cerrar el interruptor, en este circuito, la corriente pasó inmediatamente de 0 a un valor. Hubo cambio en la corriente, entonces se generaron líneas de campo y aquí se dio el salto de la espira. Pero le dejó un tiempo conectado y después de milésimas de segundo de haber conectado, ya el miliamperímetro o amperímetro ya no marcaba nada. Pero aquí había una corriente pasando. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que en el modo estable, cuando la corriente estaba pasando, las líneas de campo que atravesaban eran constantes, porque la corriente era constante. Entonces, pero sí hubo movimiento cuando en el instante que cerró el interruptor. Después lo dejó conectado y se vio que ya no había inducción. Entonces, bueno, ¿cuál fue la conclusión de estos dos experimentos? Que hay una tensión inducida, una FEN inducida en una espira cuando el flujo magnético es cambiante con el tiempo. Matemáticamente, para simbolizar ese cambio en el tiempo, tenemos la derivada. Entonces el flujo sería las líneas de campo que atraviesan por la espira, B por A. Si lo derivamos con respecto al tiempo y este flujo es cambiante, quiere decir que varía con el tiempo, la derivada va a tener un valor y va a haber una tensión inducida. Este N sería si en vez de tener una espira, tenemos N espiras, ¿verdad? Una espira se entiende que es una sola vuelta, pero cuando ya damos varias vueltas se dice una bobina. Muy bien, entonces la tensión inducida depende de la variación del flujo con respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo? En una superficie de una espira, B punto de A. El producto escalar del campo magnético vector por el diferencial de área vector. Entonces, si una espira está inmersa en una región donde hay un campo magnético variable en el tiempo, hay una inducción, hay una diferencia, hay una FEN inducida. Por lo tanto, si cerramos la trayectoria,
va a haber una corriente. Este signo menos, fíjense de que con estos dos experimentos Faraday no pudo encontrar este signo menos. O sea, no lo puso, pues. Entonces, él mismo pensaba de que eh, iba a ser una fuente de energía infinita. Y él bien sabía de que eso no existe, ¿verdad? No hay una fuente de energía infinita. Entonces dice, la tensión inducida debe tener un valor máximo. Depende de la energía que se esté manejando en el sistema. Entonces, este signo, hay una ley para este signo que se llama la ley de Lenz. Dice que la ley de Lenz, Lenz, otro científico inglés, era estudioso de los fenómenos eléctricos y era matemático. Entonces Lenz le ayudó a Faraday y le dijo, si pones este signo menos, entonces va a haber un máximo de la tensión inducida, no es vida infinito. Porque, ¿cómo sería eso? Que el flujo generado induce en la bobina induce otro campo y este flujo va creciendo hasta infinito, si no estuviera el signo menos. Pero Lenz, también otro estudioso de los fenómenos eléctricos, le ayudó y observaron de que poniendo el signo menos, pues entonces ya se completaba la ley de inducción de Faraday. ¿Cuál es la ley de inducción de Faraday? La tensión inducida en una espira es igual a menos de phi de t. La derivada del flujo magnético a través del tiempo en una espira. Entonces se da la tensión inducida. Fíjense que lo importante acá es de que no hay conductores, sino que la energía se pasa de esta bobina a esta sin conductores. De ahí la palabra inducción. Vean que acá no hay conexión entre la espira y el imán. Solo necesita las variaciones de campo magnético para que haya una tensión inducida y una corriente. Igual acá. Entonces, debido a esto, Faraday pensó cuando vio que descubrió esta ecuación, la ley de Faraday, él pensó de que quizás era posible enviar grandes cantidades de energía a través del espacio. Él pensó eso y habló de eso mucho, pero sí lo realizó, pero con cantidades pequeñas de energía. Modernamente, ¿cómo nos comunicamos? A través de un campo magnético y un campo eléctrico que viajan juntos a través del espacio, que es la onda electromagnética, que es la que viaja de un emisor a un receptor y tenemos el sonido en los celulares, por ejemplo, en los radios de comunicación. Se genera una perturbación a través de enviar un campo y esa cantidad de energía, que es muy pequeña, puede viajar grandes distancias, cientos de kilómetros. Entonces, aunque no descubrió que le podían mandar grandes cantidades de energía, sí descubrió de que pequeñas cantidades de energía podían viajar a través del espacio en forma de campo eléctrico y campo magnético. Muy bien, entonces la ley de Faraday. La tensión inducida es igual a menos de phi de t, donde el flujo es el flujo que atraviesa una espira. Si tenemos una bobina, aquí debería aparecer L. Es cuando la espira le agregamos más espira y se vuelve el nombre ya una bobina. Bien, la ley de Lenz, decíamos que a nivel de matemática fue la agregación de un signo negativo en la ecuación que Faraday había descubierto y se completó la ecuación con el signo menos.
Entonces, pero tiene un significado físico. ¿Cuál es? Dice, la corriente en una espira está en una dirección tal que crea un campo magnético que se opone al cambio. Vean, al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira. O sea, la corriente inducida en una misma espira genera su propio campo que se opone al campo que la indujo. Y ahí vean ustedes que hay dos campos en sentido contrario, y cuando esos campos se igualan, hasta ahí terminó la inducción máxima. Ya no se va a infinito como en el caso que la ley de Faraday tuviera el signo positivo. Esto es la ley de Lenz, vea que es importante el signo, que hay una ley para quien descubrió el signo negativo que debería llevar la ecuación. Imagínense, expliquemos la ley de Lenz acá. Tenemos un campo magnético que va hacia adentro del plano de la pizarra. Estos son rieles conductores y entre ellos hemos conectado una resistencia. Un agente externo, esta barra conductora que va depositada sobre los rieles, un agente externo jala esta parte. Se puede mover y la jala y se desliza sobre los rieles. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Estamos formando una espira conductora. ¿Bien? Entonces quiere decir que el flujo, que es B por A, estaría variando porque el área está aumentando. Aunque el campo magnético sea constante hacia adentro del plano de la pizarra, perdón, del papel, sería un campo, un flujo. El campo sería constante, pero el flujo, el producto B por A, porque A es variable, a medida viaja esta barra, el área de la espira se hace mayor. Entonces, hay una tensión inducida. Ustedes vean de que en la barra se induciría una tensión debido a que va a circular una corriente. Pero, ¿cómo determinamos el signo de la corriente inducida? Que es este, y va hacia abajo. Pues, pensando que esta corriente debe generar un flujo contrario al que la induce. ¿Cuál es el que la induce? El que está acá. Estoy aplicando la regla de la mano derecha. Vean que la corriente va hacia abajo. Y cuando pasa por este conductor, produce un flujo debido al campo que genera esta corriente, saliendo del plano del papel. Entonces quiere decir que de esta forma nosotros podemos determinar el sentido que tendrían las corrientes inducidas a partir de la ley de Lenz. Entonces, si el campo está hacia adentro, la corriente inducida debido al cambio de ese flujo debe ser aquella con un sentido tal que su propio campo magnético se oponga al que le induce. Entonces, vean, aplicando la regla de la mano derecha de esta espira, nos dice de que la corriente debe circular en este sentido para que el campo magnético generado por esta corriente en este conductor sea saliendo del plano, opuesto al que le induce. Esa es la ley de Lenz. En forma general, la ley de Lenz dice de que las corrientes inducidas y los voltajes inducidos deben de tener un sentido en el caso de la corriente y una polaridad en el caso del voltaje que genere un campo magnético que se oponga al campo inductor. ¿Para qué nos sirve la ley de Lenz? Para determinar el sentido de la corriente en una espira donde el voltaje se genera a través de la inducción. Aplicando la ley de Faraday y aplicando la ley de Lenz, nosotros podemos determinar la corriente. Ya determinando la corriente, nosotros sabemos que la corriente viaja de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial, y podemos decir, bueno, en la resistencia el punto superior es positivo, voltaje positivo, y en el inferior es negativo. Entonces la diferencia de potencial
tendría esa polaridad. El voltaje inducido es también la misma fuerza electromotriz inducida. Y hay un caso bien particular que es la fuerza electromotriz, o sea, voltaje inducido, debido al movimiento de una barra conductora, y que es bien importante porque aquí tenemos el campo magnético que va hacia adentro del plano. Son estas cruces, ¿verdad? Esta sería la cola de la flecha que va hacia adentro. Y tenemos acá una barra conductora. Sabemos que si es un conductor, tiene muchos electrones libres, sus átomos. Entonces, ¿qué pasaría si un agente externo mueve con una velocidad constante esa barra? Entonces, las partículas en el interior de este pedazo de metal, las partículas van a sentir una fuerza. Entonces, los electrones se van a desplazar hacia abajo. La fuerza magnética obliga a desplazarlos hacia abajo. Y en el otro extremo quedan estáticas los protones con los restos de los átomos. Entonces hay una diferencia de potencial inducida, donde en la parte superior es positiva y en la parte inferior es negativa. A eso se le llama fuerza electromotriz de movimiento. ¿Por qué de movimiento? Porque si dejamos estática la barra, saben ustedes que en la ecuación de la fuerza magnética va incluida la velocidad de las partículas. Y cuando el agente externo mueve ese segmento de esa barra, entonces lo que está haciendo es generando un movimiento, y los electrones que andan en la órbita exterior de los átomos van a sentir una fuerza vertical hacia abajo, y los protones en forma relativa es como que viajaran hacia arriba. Si los electrones viajan hacia abajo y los protones quedan estáticos, entonces hay un movimiento relativo. Se separan las cargas en los extremos de la barra y se genera una diferencia de potencial. Saben ustedes que cuando tenemos dos cargas puntuales, una positiva y una negativa, hay una diferencia de potencial entre las cargas puntuales. Bien, pero esta es la fuerza electromotriz o fuerza inducida de movimiento. La palabra fuerza electromotriz se utiliza para las tensiones inducidas. Es la FEN generada por inducción. Entonces, si hay carga positiva arriba y carga negativa, exceso de carga positiva arriba y exceso de carga negativa, se genera un campo eléctrico que va del positivo al negativo. Entonces, el campo eléctrico multiplicado por la longitud de la barra nos da el voltaje en los terminales de la barra. VBL, que es la misma tensión inducida, que en este caso se le pone el apellido de movimiento para indicar de que una barra conductora se está moviendo en un espacio donde hay campo magnético. En el caso más general, pues un campo magnético uniforme. Bien, dice campos eléctricos inducidos. Vimos en la parte estática que los campos eléctricos aparecían cuando un cuerpo se carga. Entonces el entorno de ese cuerpo cargado, en ese entorno, en ese espacio, aparece un campo eléctrico. Sabemos de que los campos eléctricos generados por cargas estáticas son conservativos y su fuerza también es conservativa. Pero acá es un fenómeno que se da
que no habíamos hablado de él, sino que hasta este momento, es porque las dificultades se van planteando gradualmente. Entonces, ¿cuándo aparecen o cuándo surgen los campos eléctricos inducidos? Dice, cuando un conductor se mueve en un campo magnético, la fe inducida se entiende en términos de la fuerza magnética. O sea, si hay fuerza magnética y el conductor está en movimiento, son las condiciones físicas que deben plantear. Cuando tenemos en una región del espacio un campo magnético, vean, el campo magnético va hacia el centro del papel del plan, y además este campo magnético es variable en el tiempo. Vean la condición, campo magnético variable en el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Aparece el campo eléctrico. Esa condición de que este campo magnético es variable en el tiempo genera en esa misma región un campo eléctrico que es perpendicular al campo magnético. Entonces, cuando tenemos una región donde el campo magnético es variable, aparece campo eléctrico. Si tiramos un círculo, podemos ver de que el campo eléctrico es tangencial al campo magnético. Perdón, ortogonal al campo magnético. Si ponemos una espira de conductora en la región donde hay campo magnético variable en el tiempo, se genera un campo eléctrico al mismo tiempo. Entonces vean de que si en esta espira es atravesada por un campo magnético variable, pues entonces se da la inducción. En los experimentos de Faraday, pues ahí lo que hacía es un imán, y el movimiento mecánico hacía que el campo sea variable en el tiempo y se daba la inducción. Pero modernamente, ¿qué es lo que sucede? Que la energía eléctrica alterna se maneja con voltajes variables en el tiempo, con un sinusoide, o sea, un seno o coseno, a 60 ciclos por segundo, que es variable en el tiempo. Entonces, que nosotros hacemos una bobina y le aplicamos una corriente variable en el tiempo, nos va a generar un campo magnético variable en el tiempo. Si le acercamos una espira, entonces va a haber inducción, ¿verdad? No tenemos que tener imanes ni nada de eso. Muy bien, entonces, esta es la ley de Faraday. Entonces, la ley de Faraday, la derivada del flujo que atraviesa esta espira respecto al tiempo, es igual a la FEN. Pero sabemos ya que la FEN es igual a el punto de L. En este caso, integraríamos en la trayectoria de la espira y ahí habría en la espira una tensión inducida que generaría una corriente. Muy bien, de estos dos integrales despejamos lo que es la parte que nos interesa, que es el campo, y los campos inducidos los calculamos de phi de t entre 2 pi r. Esa es la fórmula para calcular estos campos. Por ejemplo, nos dicen, mire, tenemos un campo magnético variable en el tiempo. Calcule la tensión inducida para una espira. Podemos nosotros calcular este integral, que es tangencial, y lo calculamos alrededor de la espira y nos daría la tensión inducida en esta espira. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de campo magnético, planteamos la ley de Gauss para el campo eléctrico, cuando hablamos de campo eléctrico, que es generado por la carga eléctrica estática.
decíamos que la ley de Gauss es una ecuación que para aplicarla requería alguna simetría, pero que ya si había sistemas que cumplían esa simetría, el cálculo del campo eléctrico era sumamente sencillo matemáticamente. Ahora, si aplicamos la ley de Gauss al magnetismo, ¿qué va a suceder? Dice que la ley de Gauss en el magnetismo establece que el flujo magnético neto, a través de cualquier superficie cerrada, es siempre igual a cero. ¿Qué significa eso? Significa que si hacemos el integral cerrado en una trayectoria cerrada para el producto B por A, recuerden ustedes que la ley de Gauss plantea que nosotros primero vamos a determinar una superficie gaussiana, que esa superficie gaussiana debe de tener alguna simetría con el campo. Pues acá vean ustedes de que la ley de Gauss para el magnetismo no se utiliza. ¿Por qué? Porque como las líneas de campo magnético son cerradas, entonces para cualquier superficie gaussiana, una línea entraría una vez y saldría una vez. Entonces el flujo neto de B para una superficie cerrada siempre sería cero. Entonces, ese hecho de que la ley de Gauss para el magnetismo esté igual, hay un término en la igualdad que es cero, no permite utilizarla como herramienta de cálculo en electromagnetismo, en el área de electromagnetismo, que es el área de electricidad. Entonces, el campo magnético, vean, la ley de Gauss queda invalidada. Si ustedes recuerdan, nunca les hemos dicho ahí, mire, vamos a resolver este problema por la ley de Gauss, y es un problema de campo magnético. Entonces la ley de Gauss solamente le explica, miren, por qué razón la ley de Gauss no se aplica, porque hay un término que ser. Pero ¿qué pasaría si este integral fuera abierto? La ley de Faraday, cuando integremos acá sería un integral y nos daría un resultado. Si fuera un integral no cerrado. Pero el hecho, este símbolo acá dice ley de Gauss, entonces hablamos de una superficie cerrada. Pero si es el campo magnético que vamos a integrar, en cualquier superficie cerrada que planteemos nos va a dar cero. Entonces justamente es la causa porque la ley de Gauss no se utiliza para el campo magnético. O sea que la ley de Gauss sí es aplicable al campo eléctrico y tiene la característica de que si se puede aplicar la ley de Gauss en resolver un problema, el integral nos sale sumamente sencillo y en 2 pasos resolvemos. Pero, ¿qué pasaría para el campo magnético? No es una herramienta de cálculo porque hay un lado de la ecuación que es cero. Siempre nos daría cero, no hablemos de nada. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta aquí. Bien, al final les voy a hacer un pequeño resumen de qué es lo que debe quedar claro en ustedes de esta discusión. Veamos el problema que nos han puesto acá. Dice en la figura una bobina de 120 vueltas y 1.8 centímetros de radio. El alambre tiene 5.3 ohmios y nos dan las dimensiones de la bobina. ¿Cuál es la bobina? Esta. Pero, ¿qué es lo que hay aquí adentro? Es un selenoide.
Entonces dice de que si la corriente en el solenoide, vea que la bobina es esta y este es el solenoide. Si en los terminales del solenoide se impulsa una corriente, entonces va a generar campo magnético, el solenoide. Y nos preguntan cuál va a ser en la bobina, cuál va a ser la tensión inducida en la bobina. Ya calculando la tensión inducida podemos calcular la corriente. Imaginen que acá hay N espiras y acá hay un solenoide. Impulsamos una corriente en los terminales del solenoide, va a haber un campo magnético en su interior, a que es igual el campo magnético de un solenoide, mu sub 0 por I por E. Tiene que haber una corriente para que haya campo magnético. Entonces, afuera está, el solenoide está dentro de una bobina más grande. Ustedes nos preguntan cuál va a ser el voltaje inducido en esa bobina. Como sabemos que el flujo sería V por A, todo el flujo que pase por el solenoide sería el que también encierra la bobina grande. Entonces calculemos el flujo V por A. Vean, integral no es integral cerrado, porque si aquí pusiéramos integral cerrado, ¿cuánto debería haber esto? 0. Estaríamos aplicando la ley de Gauss, sino que es un integral abierto, V punto dA. Entonces ya conocemos el V del solenoide, lo sustituimos y integramos, nos queda un diferencial de área, integramos el diferencial y nos queda el área. Ahora vamos a calcular, ya teniendo el flujo, la tensión inducida. Sería N de phi de T. Y acá, vean, sería el flujo que genera el solenoide. Bien, y tenemos esta expresión para la tensión inducida, que depende, vean, del campo de la corriente respecto al tiempo. Si la corriente no varía, el flujo no varía, y la tensión inducida sería 0. Entonces, I es igual a E entre R, que sería la resistencia del alambre de la bobina. Este de I de T nos dicen acá que la rapidez con que cambia la corriente de 0 a 1.5 es delta I sobre delta T. Entonces, este de I de T lo podemos plantear como delta I, delta T. Y nos dan ese dato, ¿verdad? Dice que la corriente cambia en el solenoide con una rapidez y cambia de 0 a 1.5 en un tiempo de 0.16 segundos. Sería equivalente delta I sobre delta T. Entonces, todo el flujo que pasa por el solenoide induce en la bobina un voltaje inducido y una corriente. ¿Qué tenemos acá? Escribamos. Fíjense que tenemos un conductor rectilíneo por el cual pasa una corriente I de izquierda a derecha. Sabemos que hay un campo magnético. Aplicando la regla de la mano derecha al conductor por el cual circula la corriente, nos dice que en la parte superior del conductor el campo va hacia adentro y en la parte inferior del conductor el campo va saliendo. Entonces son círculos concéntricos con el conductor recto. Y luego se ha puesto abajo, vean, un segmento de unos rieles conductores y una barra que se está moviendo por un agente externo, la caja lambda, y se da de que el campo magnético es variable en función de Y
si nos vamos alejando del conductor que circula la corriente, el campo módulo del campo magnético va a ir disminuyendo. Pero también tenemos otra variación. A medida esta barra va viajando hacia la izquierda, el área de la espira va aumentando. Entonces quiere decir que hay dos motivos en disyunción acá. Uno, el campo magnético es variable. Vean, va variando en dirección Y. Pero también el área varía. Entonces calculamos el flujo, es un integral de área, y vemos de que el campo magnético producido por el conductor es mi sub 0i sobre 2πr. En este caso Y está haciendo las veces de R, de esta dimensión vertical. Entonces el diferencial de área lo planteamos con una variación en X y en Y, producto de los dos diferenciales de X y de Y. Si integramos en dx, ¿qué va a suceder? X varía de 0 a X, pero X es velocidad por tiempo, distancia es velocidad por tiempo. Entonces, ¿por qué lo ponemos en función de la velocidad? Porque es el dato que tenemos acá. Y el otro integral sería en Y. ¿Qué es lo que varía en Y? Varía el campo generado por el conductor. Un sub 0i sobre 2πe, el campo variable en Y. Sacamos las constantes del integral y nos queda como integral un logaritmo natural. Y ya tenemos acá el flujo. Calculando el flujo ya podemos pasar a calcular la tensión inducida, derivando el logaritmo. En este caso, vean, lo que haríamos es, teniendo el flujo, aplicar la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces varía con respecto al tiempo, sí, aquí estamos. Solo desaparece el t y ya tenemos la derivada. Y esta es la tensión inducida. Nos dicen de que la resistencia del alambre de esta espira es igual a E entre R. Entonces aplicamos la ley de Ohm y calculamos la corriente. También nos pide que calculemos la rapidez con que se transfiere la energía, la rapidez de variación de la energía respecto al tiempo es la potencia. Entonces, I cuadrado R, en un circuito, en una resistencia, la potencia es igual a I cuadrado R. Podemos calcularlo también. Y otra pregunta que es importante, que la potencia, vean, es igual también, además de ser igual a I cuadrado de R, es igual a la fuerza por la rapidez, en este caso, que la barra está moviendo. La potencia depende de la rapidez con que está moviendo y de la fuerza que le está aplicando para mover. Y aquí se puede calcular también la fuerza, ¿no? Puede calcular la fuerza, la potencia y la corriente. Desde luego comenzamos con la corriente. Bien, resumen. La ley de inducción de Faraday es una de las ecuaciones más importantes en el área de electricidad, que es lo mismo decirles en el área de electromagnetismo. Cuando alguien dice el área de electromagnetismo, es como que nos digan, mire, el área de electricidad de todos los campos. Electrónica, microelectrónica, todo lo que se inventa el ser humano que está relacionado con la carga eléctrica, se le llama el área de electromagnetismo. Vean el arreglo de dos palabras, eléctrico y magnético. En la naturaleza solamente hay dos campos relacionados con la electricidad, el campo eléctrico y el campo magnético. Estamos estudiando el campo magnético. Entonces, deben entender ustedes que tenemos una esfera, que es una trayectoria cerrada del conductor, una esfera genera un plano.
Si nosotros queremos generar una corriente en esa espira y le aplicamos un imán y lo tenemos, ese imán lo tenemos fijo, el campo no va a variar en el tiempo. No hay corriente inducida. Pero si nosotros comenzamos a mover ese imán, las líneas de campo van a variar en su posición. Entonces, sí tendríamos inducción. Entonces, la ley de inducción de Faraday implica que el campo magnético que atraviesa una espira sea variable en el tiempo. Entonces, el flujo, que es el producto B por A, puede variar si el campo magnético es variable. ¿Cómo? Pues con una corriente variable en el tiempo. En la red que tenemos de 120 voltios, la corriente es variable en el tiempo. Quiere decir de que ya tenemos ahí el campo magnético variable en el tiempo. Entonces el producto B por A puede variar si B varía, el módulo. Pero también hay inducción si B es constante y el área es la que varía, que son los dos problemitas que acabamos de ver. La barra va desplazando, entonces el área de la espira va incrementando. Entonces el producto B por A es variable. Entonces no solamente requiere de que el campo sea magnético, el campo magnético sea variable en módulo, sino que también puede ser constante, pero el área debe variar. Uno de los dos debe variar. Y nos da un flujo magnético variable. Si sucede así en espira, entonces tenemos la inducción, que significa que va a haber una corriente y va a haber una diferencia potencial en la espira, sin tocar la espira, que es lo más importante, sin tocar la espira. Entonces, en el transformador, que es la máquina que se utiliza para subir y bajar los voltajes, son dos bobinas, la bobina primaria y la secundaria, que el flujo de una atraviesa la otra y ya se da la transferencia de energía en grandes cantidades. Y para facilitar que el flujo, las líneas de campo enlacen a la bobina, pues se transporta un núcleo ferromagnético que le facilita las líneas de campo viajar. Entonces una bobina está a un lado, la otra bobina al otro, pero están enlazadas por ese núcleo. A través de ese núcleo viajan las líneas de campo, sin poner conductores entre primario y secundario. Pero hablando de bobina primaria y bobina secundaria. La bobina primaria es la que se utiliza para generar el flujo magnético variable. Si ese flujo magnético enlaza otra bobina, ahí va a haber una tensión inducida. Ese es el marco general. Ahora, la ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? ¿Qué mensaje nos da la ley de Lenz? La ley de Lenz se refiere a los voltajes y tensiones inducidas. Por ejemplo, voltaje o tensiones inducidas y la corriente. O sea, voltaje y corriente. Las corrientes van a tener un sentido tal, las corrientes inducidas van a tener un sentido tal, cuyo propio flujo que ellas generan se oponga al flujo que las está induciendo. ¿Esto para qué nos va a servir? Para en un circuito decir, bueno, esto es una espira que se induce una corriente, pero hacia dónde va tiene dos posibilidades. Entonces, ¿cuál sería el marco de referencia para decir va en este sentido? Ella tiene que producir la dirección de la corriente, debe producir su propio campo magnético que se oponga al campo que la está induciendo. Si hablamos de la tensión inducida, esa tensión inducida debe producir una corriente en un sentido tal que induzca un campo opuesto. Quiere decir que están relacionadas, ¿verdad? La polaridad de los voltajes inducidos con la corriente. La corriente convencional viaja de un voltaje mayor a uno menor. Entonces, si nosotros conocemos el sentido de la corriente, pues bueno, acá
el voltaje positivo, el voltaje negativo, no un elemento de circuito. Esa es la, digamos, ya llevamos dos. Ahora viene la tercera. ¿Cómo crear un campo magnético variable en el tiempo? Si tenemos nosotros en la red voltajes alternos que oscilan 60 ciclos por segundo, quiere decir que ahí tenemos corrientes variables 60 ciclos por segundo. Entonces, si nosotros hacemos una bobina y le aplicamos 120 voltios, va a generar un campo magnético variable en el tiempo. Si le acercamos otra bobina que no está conectada a nada, entonces va a generar en esa bobina una corriente inducida sin hacer ninguna conexión a través de conductores entre la bobina que genera el campo y la bobina que es inducida. ¿Vean? Eso es importante porque no hay contacto, sino que a través del espacio se generan las líneas de campo y no hay contacto. Por eso se le llama la ley de inducción de Faraday. No hay contacto eléctrico a través de conductores entre el elemento o espira que genera el campo y la espira que recibe las líneas de campo. No hay alambres allí, son dos entes separados, pero se da la inducción. ¿Qué significa eso? Que se transfiere energía de una bobina a otra, sin utilizar conductor. Faraday pensó en los primeros momentos que él estaba dándose cuenta de su descubrimiento, que habría la capacidad de enviar grandes cantidades de energía por el aire. Eso fue también cuando Faraday descubrió, otros científicos tomaron ese principio y comenzaron a hacer experimentos para ver si era posible mandar energía eléctrica en grandes cantidades. No se pudo en grandes cantidades, pero sí se pudo en muy pequeñas cantidades con ciertas características de la onda, siempre variable en el tiempo. Y resultó que un campo eléctrico modificado como una onda, donde según las variaciones de esa onda es la información, podía viajar una pequeña cantidad, grandes cantidades de kilómetros, y son los medios de comunicación que tenemos ahora, los diferentes tipos de ondas con los cuales nos comunicamos a través del aire. La telefonía celular, los radios